Sabes que como humanos tenemos, pero que no tenemos que acabar comprensión de ellas. Y entonces eso es importante. Resulta que hace 25 siglos, un filósofo, Parmenides de Idea, planteó que los seres humanos habitamos dos mundos, que no están físicamente divididos, pero que sí necesitan comprensiones diferenciadas. Y él los define como el mundo de la sensibilidad y el mundo del inteligible. ¿Qué quiere decir esto? Que para el mundo de lo sensible, el ser humano hace uso de las percepciones. Y esas percepciones las logra a través de los sentidos. Gusto, olfato, vista, oído. Ese es un mundo. Pero hay otro mundo que no puede percibir así, y es el mundo del inteligible. De hechos que están presentes en nuestra vida y en el mundo, pero no tienen sustancia que nos permita captarlos a través de la sensibilidad. Entonces, desde ese entonces, Parmenides le plantea un dilema muy grande a la filosofía, que la filosofía a lo largo de muchos años ha ido abordando, pero que no está totalmente resuelto. O sea, el mundo de lo inteligible sigue siendo muy insondable. Y para eso se han desarrollado algunas disciplinas del conocimiento. Entonces yo voy a presentar un ejemplo muy sencillo para que nosotros ubiquemos esa capacidad, porque uno dice, lo inteligible está fuera de mí, no, yo no, yo allá no entro. Yo me quiero mover en el mundo de las sensaciones, de las percepciones, de las emociones, ese es mi mundo, el mundo real, el mundo tangible. Pero resulta que no, tenemos la facultad de transitar por el mundo inteligible. Y lo voy a poner un ejemplo muy suave, muy sencillo. Tenemos una calle cualquiera. De esa calle hay elementos que podemos percibir, de qué está hecha, de qué ancho es, si es recta, si es curva. Hay cantidades de características de esa calle que nosotros podemos dar cuenta de ellas a través de la percepción. Pero hay otros elementos de esa calle que no son perceptibles. Por ejemplo, el sentido de esa calle. En una ciudad que, digamos, en una aldea las calles eran de ir y venir antes de que vinieran los carros. Vinieron los carros y las ciudades avanzaron a tener en las calles un sentido. Pero ese sentido no existe sino en la mente de las personas. Lo máximo que se logra es un símbolo, que es una flecha que le indica a uno cuál es el sentido de la calle. Sí, es una línea. Exacto, es un símbolo. Pero el tema a entender es que va para allá o que va para acá, que va a oriente, a occidente, al sur, al norte. Ahí, ese es un ejemplo de lo que los seres humanos somos capaces de entender del mundo inteligente, en sentido. Otra también categoría inteligible, el significado de esa calle. ¿Qué función tiene? Andar, caminar, o la calle tiene que la función es llevarme de ave, es un significado. Tampoco tiene sustancia. No lo puedo ver, pero lo puedo entender, ¿cierto? De pronto ahora un avioncito que diga, va a la Plaza Bolívar. Pero si igual no lo dijera, yo sé que me conduce a alguna parte. Pero eso también hace parte del mundo inteligible. O sea, que por más que nosotros consideremos que estamos en el mundo de lo sensible, en nosotros habita el mundo de lo inteligible, de lo que no tiene sustancia, pero igual ocurre y los seres humanos lo entenderán. Y hago este contexto porque la sociedad civil hace parte del mundo inteligible. Usted nunca verá caminando en la sociedad civil ni la verá en ninguna parte específica. Es un concepto, es una idea, hace parte del mundo inteligible. Pero necesitamos también desde lo inteligible entender otro concepto claro, que es el bien común.
la humanidad a lo largo de todo su desarrollo ha ensayado diversas formas de organización, las que llamamos todas las organizaciones tribales, las que ocurren antes de llegar a la ciudad. Y a lo largo de esas organizaciones, los seres humanos fueron identificando categorías y formas de relacionarse, de entenderse, y fueron identificando que tenían que ponerse de acuerdo respecto a algunas cosas, que en principio eran para sobrevivir, ¿cierto? Y que fueron evolucionando. Pero ellos supieron que desde antes de que toda esta institucionalidad surgiera, el ser humano ya había encontrado, identificado un concepto de qué era lo que les convenía a todos, lo que necesitaban todos. Era lo que era el bien para todos, el bien común. O sea, eso ya en las organizaciones tribales se dice que ya se fue identificando. Cada paso de una forma de organización a otra significa la incorporación de nuevas comprensiones de lo humano, del territorio y del bien común. Voy a poner un ejemplo de los clanes que estaban constituidos por lazos de sangre a la tribu, donde se rompe esa concepción y en una tribu se agrupan varios clanes. Ahí hay una ruptura. O sea, yo me relaciono con otro no solamente porque sea una persona con la que tenga lazos de sangre. Yo me puedo relacionar con quien no tiene conmigo lazos comunes y podemos convivir y nos podemos poner de acuerdo de cómo manejamos el territorio, de cómo sobrevivimos, de cómo nos hacemos daño. Todo eso está en el origen de la evolución de la humanidad. Entonces el bien común es un concepto que va madurando, que se va configurando y da origen a la creación de la ciudad. O sea, la ciudad tiene en su origen la materialización del bien común. ¿Y dónde se materializa una idea? Porque las ideas que son intangibles, en un momento dado el ser humano las materializa. ¿Dónde materializa el ser humano el bien común? En la esfera pública. Entonces, en la historia de la creación de la ciudad, lo primero que hay una diferenciación entre lo público y lo privado. Lo privado que tiene como eje el hogar, el oico, bien, donde hay relaciones parentales y hay la autoridad paterna. Y lo público, donde nos relacionamos con relación a lo que nos conviene a todos, a lo que es común, a ese bien. Son dos esferas del entendimiento, porque en la realidad esas dos esferas se entrecruzan en el territorio de la ciudad. O sea, la ciudad no tiene una parte pública y otra parte privada. Se transcurre la ciudad, la recorre y encuentra que aquí hay un edificio de la esfera pública y al lado hay un edificio de la esfera privada. Miremos la esquina de la séptima con 19. La alcaldía es un edificio donde se tramitan asuntos de la esfera pública. Y diagonal está el hotel Churatama, donde se tramitan asuntos de la esfera privada. Y están, o sea, la ciudad, esa diferenciación es inteligible. Pero tenemos que comprender que es lo uno y que lo otro. Entonces, la esfera pública de la ciudad es la materialización que la humanidad le dio al concepto de siglos y siglos de evolución con relación al bien común. Entonces esas dos cosas quedan sobre la mesa. Lo inteligible que hace parte de nuestra facultad de entender. O sea, no podemos aceptar como normal que lo inteligible sea extraño a lo humano. No, es parte de su esencia. Por eso los humanos habitamos dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Y en ambos nos desenvolvemos con solvencia y lo tenemos que entender. Lo que pasa es que nuestra cultura nos jala mucho hacia el mundo sensible y nos da muy pocas posibilidades
de entrar y comprender el mundo interior. Pero este proyecto de transformación de ciudad tiene que hacer ese recorrido y tenemos que poder transitar a movernos con la misma solvencia que nos movemos en el mundo sensible, a movernos en el mundo inteligente. Bueno, entonces, ¿qué es la sociedad civil? La sociedad civil es un concepto bastante complejo, porque en la creación del Estado aparecen diversas fuerzas, ¿cierto? Y ante todo, cuando aparece la transición del Estado monárquico autoritario al Estado democrático, parlamentario, constitucional, ¿cierto? Esa transición genera la posibilidad de que los ciudadanos, ¿cierto?, reaccionen y se sientan parte activa de, porque así sea una democracia representativa, hay un salto muy grande de un régimen democrático, así sea representativo, a un régimen autoritario, monárquico, imperial, donde decide uno, a una democracia donde decide 30, 40, 50, 70, que represente a toda esa masa del pueblo. O sea, hay un salto muy grande. Y el pueblo, o sea, los seres humanos tenemos la capacidad de comprender y transformar. Al ver esa posibilidad, pues no se contentaron solamente con ser parte de instituciones de representación, sino que dijeron, nosotros podemos también como ciudadanos actuar y de alguna manera ser reguladores del poder legítimamente constituido y democrático. O sea, de todas maneras, por decir algo, en Colombia somos 45 millones de colombianos que estamos representados en 290 congresistas. Miren ustedes la proporción. O sea, se crea una posibilidad inmensa de decir, esa representación puede fallar, puede no contenerme, puede interpretar. Yo como ciudadano tengo que ser capaz de entrar en la deliberación pública. Y eso le da origen a la sociedad civil. La sociedad civil se consolida ¿no?, en el siglo XVIII, en esa transición del poder monárquico, imperial o impersonal a un poder parlamentario, a un poder democrático, como quiera que se llame, con participaciones más amplias. Entonces, la sociedad civil empieza como a depurarse, a decantarse. Bueno, ¿quiénes somos la sociedad civil? No somos el Estado. Entonces, ¿quién es el Estado? Entonces, el Estado son todos los entes gubernamentales, son las Fuerzas Armadas, eso es la sociedad, ese es el Estado. Entonces, todo lo que no sea Estado puede ser reconocido como sociedad civil. ¿Sí? ¿Y cuál es la función originaria de la sociedad civil? Pues una función regulatoria del poder del Estado, porque la gente viene de vivir las monarquías y los imperios, y dice, el poder siempre tiene el riesgo de desbordarse. El poder siempre debe ser regulado. Pero la sociedad civil entiende ese mensaje, porque los seres humanos somos supremamente inteligentes, para decirlo de alguna manera, y comprendemos que el poder del Estado no se lo podemos dejar, ni se lo podemos dejar totalmente a los que nos representan. Entonces el tema de la sociedad civil se va configurando y va tomando fuerza y va teniendo reconocimiento. Y en este momento la sociedad civil juega un papel importantísimo. ¿En dónde? En la deliberación pública. Porque la sociedad civil, si usted es sociedad civil y como socio de esa sociedad civil logra un reconocimiento y pasa a ser miembro de la burocracia, se aparta de la sociedad civil. Usted empieza a ser gobierno.
¿cierto? Entonces la deliberación de lo público, ¿en qué escenarios ocurre? Pues ocurre, por ejemplo, aquí en Pereira, en el Consejo Municipal, ocurre en las comunidades, ¿cierto? Pero ¿dónde está realmente la sociedad con posibilidades aquí en Pereira de participar de la deliberación pública en estos colegios? ¿Qué otro escenario tenemos? Las juntas de acción comunal, las ONG. Cuando lo invitan a uno como una parrapa que dice una buena asistencia a alguna publicación. ¿Cómo es? Pero yo creo que también los comedores, los cafés, los bares, ahí también se discute. Sí, claro, la calle. La calle estuvo encuentra un, por ejemplo, un lugar. Y Los entonces comedores familiares, pues, o sea, se discute. el tema, los escenarios de la deliberación de la sociedad civil son difusos. O sea, no tiene una espacialidad reconocida ni una institucionalidad reconocida. Por eso es tan importante que entendamos esa función. O sea, somos una fuerza, pero no somos una fuerza burocrática, ni una fuerza política. Somos la sociedad civil. Y nuestra mayor capacidad es deliberar, es pensar la ciudad, es proponer a la ciudad. Y algunos autores le reconocen a la sociedad civil dos tareas. ¿Cierto? El reclamo por lo que falta, por lo que no está hecho, por lo que está sucediendo mal, que eso emerge de la sociedad civil, emerge de la ciudadanía, o la propuesta. Si nosotros pensamos el ágora cívica, se mueve en esas dos categorías. Nosotros en ocasiones reclamamos, cuando le preguntamos a la administración, brinda cuentas sobre eso, díganos qué va a hacer con esto. Y también nos movemos en la categoría propositiva, cuando escuchamos al Mateo, es una gran propuesta. Y lo hacemos como sociedad civil. Y movemos la administración, y movemos la burocracia, porque interactuamos con la burocracia, y ponemos en los escritorios de los burócratas nuestros reclamos o nuestras proposiciones. Miren la tarea tan linda de la sociedad civil. O sea, somos una fuerza que donde lográramos tomar conciencia de lo que representamos los ciudadanos, más allá de cualquier pequeño colectivo, de cualquier pequeña ONG, como fuerza ciudadana diferente del Estado, no provista de un poder específico, sino la opinión, opinar, pensar, enterarse. Esa es la sociedad civil. Y ahí juega la ágora cívica un papel muy importante, porque digamos en el ágora cívica los círculos de discusión sobre ciudad ya no son solamente entre dos. Miren, aquí estamos cuántos. Y hemos llegado a tener reuniones de 20, de 30, ¿sí? Donde discutimos de una ciudad. Y eso es un nivel de deliberación mucho más cualificado, donde uno escucha al otro, se nos ocurre una idea y vamos avanzando. Tengo la importancia de la sociedad civil en la regulación del poder. Pero hay otra cosa que es necesario esclarecer. El papel de la sociedad civil solo se juega en el espacio, en la esfera pública. O sea, si la sociedad civil se mueve en la esfera pública, deja de ser. ¿Sí? Y ahí nos encontramos con el concepto de lo gremial. ¿Por qué parecería que lo gremial puede parecerse a la sociedad civil? ¿Les parece o no? ¿Tienen esa sospecha? Hay un deslinde. ¿Cierto? Los gremios Muy definido. es sutil, pero hay un deslinde. Los gremios se mueven en el interés particular de lo que representa. La sociedad civil se mueve en la esfera pública, en el interés general. Ese es el deslinde
entre lo que hacemos los unos y los otros. Ahora, que a veces los gremios tienen gran incidencia en la esfera pública, es innegable. Por el desarrollo institucional que han logrado. ¿Cierto? Y eso es comparado, hay que ponerlo en contexto, con la sociedad civil, que tiene muy baja institucionalidad. Somos dispersos. Somos una fuerza potente pero dispersa. Pero tenemos que tomar conciencia que esa fuerza hay que irla organizando, hay que irla aglutinando, pero no tanto alrededor de organizaciones, sino de comprensiones comunes. Entonces los gremios, ¿cómo juegan? Los gremios tienen una historia mucho más larga. Los gremios surgen en la Edad Media y los arrancan los artesanos y los cultivadores de la tierra. Desde allá existen los gremios y existe el interés gremial y existen las organizaciones gremiales. Entonces, los gremios, yo hablaba de que hay una frontera porosa entre gremios y sociedad civil, porque los gremios juegan muy hábilmente a sus intereses privados y tienen gran incidencia en la esfera pública, pero no siempre defendiendo el bien común, sino tratando de que la esfera pública atienda sus intereses particulares y los priorice. Esa realidad tenemos que entenderla. Porque hay gremios que se nos presentan como los más influyentes en la esfera pública. En Pereira tenemos muy buenos de la influencia de los gremios en la esfera pública. Y cómo los gremios logran activar o desactivar la esfera pública en función de sus intereses. Eso lo hemos visto. Pero no nos podemos dejar confundir porque la sociedad civil es algo diferente y la sociedad civil siempre es una apuesta por el bien común en la esfera pública. Eso es como lo que yo quisiera dejarles de reflexión